Bien, pues muchísimas gracias por su asistencia. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del octavo ciclo del webinar Resinem. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Olaf Ramiro Román Jiménez. Entonces, me voy a permitir compartir su semblanza para que ustedes lo conozcan un poco e iniciaremos con la sesión del webinar. El maestro Olaf Jiménez, Olaf Román Jiménez es docente, consultor y arquitecto pedagógico, cuyo rol principal es impulsar iniciativas estratégicas desde una perspectiva tecnopedagógica y crear experiencias educativas de alto impacto. Como parte de la Dirección de Innovación, Educación y Aprendizaje Digital, colabora en la ejecución de pilotos orientados a estrategias que integren la inteligencia artificial generativa y el aprendizaje inmersivo con realidad mixta. Ha participado en el despliegue de proyectos nacionales de tecnología educativa emergente con realidad virtual, realidades extendidas y metaversos, así como en proyectos académicos de chatbot y asistentes virtuales. Es consultor de proyectos de innovación con tecnología educativa que se han implementado en distintas instituciones nacionales e internacionales. Con más de 13 años de experiencia docente, ha sido reconocido como profesor inspirador 2015 por la Vicerrectoría de Programas en Línea del Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesor en licenciatura en Innovación Educativa de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. El maestro Olaf tiene una maestría en Administración de Instituciones Educativas de nivel medio superior del Tecnológico de Monterrey y una licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Recientemente colaboró en el capítulo 8 del libro What I Can Do, Strangers of Limitation of Artificial Intelligence. Entonces, muchísimas gracias por su colaboración, maestro Olaf. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar Resinem. Y el día de hoy, el maestro nos presentará la ponencia Integrando la inteligencia artificial generativa en la educación. Metodología para promover el uso responsable y el desarrollo del pensamiento crítico. Pues muchas gracias, maestro. Le cedemos el espacio y pues también a los participantes, muchas gracias y esperamos sus preguntas al finalizar la sesión del maestro. Muchas gracias, doctora Estelita. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Yucatán, especialmente a la maestra Viviana Scor y también al comité organizador, como la maestra Marta Jarero y maestra Isabel Tuyú. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, les preparé una presentación donde va a resumir varios aprendizajes a través pues, el tema de inteligencia artificial generativa en la educación, donde no solamente parte de un piloto que realizamos, sino también algunas estrategias, algunos ejemplos de actividades, cómo podrían innovar en clase o poco a poco integrar este tipo de tecnologías. Voy a estar presentando para poder tener apoyo visual y además, cualquier cosa pueden levantar la manita para poder, o pueden abrir el micrófono y los escucho. Y aquí, de preferencia con voz, porque no, parece que por el formato de video, no tengo el chat disponible, pero con mucho gusto los escucho y en cualquier momento me podrían, eh, vamos a decir, pedir un poquito de tiempo para opinar o para comentar, o si hay algo que no quedó claro, pues en el momento. Son varios momentos de la presentación. Entonces, primero la pregunta, ¿sí se ve alguna filmina? ¿Sí? ¿Y algún Sí, Sí la apuntador? vemos. Ok, sí. muchas gracias, muchas gracias. Profesora Marian, gracias, profesor Gerardo. Bueno, pues empezamos a nombre del equipo de trabajo, que somos varios somos varios en el equipo: Ingrid Benavides, Yolanda Domínguez, Cintia López, su servidor, Laura Cepeda. Pues bueno, lanzamos en coordinación con la Dirección de Aprendizaje Digital, sí, que lleva los cursos en línea. Hicimos un piloto para poder formalizar, vamos a decir, o indagar esta parte de inteligencia artificial generativa.
Pero bueno, ¿cómo empezó todo esto? No sé si recuerdan, lanzó OpenAI el 30 de noviembre ChatGPT. Ellos, de manera muy sencilla, en un tweet, mencionan, ya habían trabajado ellos la versión de ChatGPT, sí, la 2, la 3, pero la 3.5 mandan un tweet anunciando que se podían entrar a como a probarlo. Inmediatamente, vamos a decir, al mes, a los 2 meses, ya se estaba teniendo mucha, vamos a decir, controversia este tipo de herramienta, siendo que no es la primera vez un chat, ¿no? Pero el modelo GPT perfeccionado, pues, y respondiendo tan completo y natural, no había estado disponible al público. Entonces, inmediatamente, universidades, ¿sí? De diferentes países, pues, se tuvieron preocupación por plagio, seguridad y la precisión de la información que generaba el chat. Para esto, una de las cosas que vimos en el Tecnológico de Monterrey, para el 13 de febrero, una respuesta, pues ahora sí que una respuesta oportuna y pronta, ¿no? En cuanto a la postura, el rector Juan Pablo Murra anuncia que estamos a favor del uso, sobre todo en la puesta de la innovación, en la oportunidad para beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y explorar, ¿sí? Y tener alternativas de manera adecuada y formativa, ¿no? Sobre todo para acompañar la experiencia educativa dentro y fuera y desarrollo profesional. Esa fue una postura que a partir de ahí, inmediatamente ya estábamos, de hecho ya estábamos trabajando para ese momento algunas estrategias de cómo abordar este tipo de tecnología. Para esto, nos planteamos, revisamos, vamos a decir, la literatura a la hora de estar recabando información y nos encontramos algunos autores, ¿sí? Que poco a poco durante el año fuimos recabando para poder publicar el piloto. Y esto es un poquito del marco teórico, ¿sí? De la parte vamos a decir, de esta investigación que culminó en una investigación, el piloto, y hablamos de que, pues, ChatGPT pues marca un avance significativo, ¿sí? Sobre todo la parte de desafíos éticos, ¿no? Y pensamiento crítico. Por otra parte, también hay que pensar para reevaluar las estrategias pedagógicas, ¿sí? Para poder tener una enseñanza equilibrada donde pues fortalezcamos habilidades y competencias de los estudiantes. También algo interesante es que el acompañamiento instruccional en los procesos creativos de pensamiento crítico o habilidades para resolución de problemas, ¿sí? Que estén acompañados, ¿no? Que se tenga, pues, no nada más una instrucción, vamos a decir, de acción a completar, a entregar, sino también un acompañamiento suficientemente robusto. Y por último, es la intención de acompañar al alumno, pues bueno, de manera responsable y en beneficio del aprendizaje. Para esto, para esto, reflexionamos ciertas cosas, ¿no? Reflexionamos de cómo podríamos tener vamos a decir, esta aceptación de tipo de tecnología dentro de las actividades, ¿sí? Por parte también de los profesores y de los estudiantes en este piloto que inmediatamente lo aplicamos, ¿sí? También, ¿qué puede aportar? Vamos a decir, teníamos mucho panorama y dentro de esta reflexión decimos, bueno, ¿a dónde lo apuntamos el piloto, no? ¿A dónde apuntamos las actividades que tengan ese sello, ¿no? Y ese carácter, ¿no? De la estrategia, ¿no? Pues en este caso fue pensamiento crítico y un enfoque ético. ¿De qué manera fomentar el uso responsable? ¿Qué elementos relevantes de diseño debería de estar? ¿Y cuál es la percepción del docente en el impacto de su práctica? Ahorita, en ese momento era muy enfocado a ChatGPT. Se fue abriendo poquito a poquito. En algunas actividades se utilizaron más de una herramienta, pero principalmente todas tenían ChatGPT. Entonces, para esto, vas a hacer como vamos a decir, un panorama general. El programa piloto fue la implementación de herramientas de inteligencia artificial en Tecnología de Monterrey de manera formal, ¿no? Integrar estrategias
específicamente ChatGPT, con énfasis en la tecnología y fomentar el pensamiento crítico. El impacto fue durante el semestre de primavera 2023, 20 grupos a nivel profesional, 3.338 estudiantes de diversas disciplinas, todos en la modalidad en línea. ¿Sí? En algunas actividades eran asincrónicas, oye, pues tienen que hacer esta actividad durante la semana, la entregan en la siguiente semana. Algunas fueron durante una sesión sincrónica que tuvo el maestro con los alumnos y dentro de esa sesión hubo una dinámica que fue la actividad. La mayoría fue asincrónica, ¿sí? No podría, ahorita no tengo el tema, fue entre individual y otras en equipo y hubo un diseño, vamos a decir, había muchas actividades que ya tenía el curso y se incluyó la herramienta, unas se hizo una nueva actividad, otras se complementó o simplemente fue un complemento que no tuvo un peso en la calificación. Entonces, ¿qué hicimos para tener esta indagación? Bueno, pues fue la parte de una investigación, ¿no? Para identificar hallazgos relevantes en la adopción y también, también la percepción. En- Y hubo una metodología mixta, con una encuesta final para el estudiante, un focus group para el profesor y una encuesta a profesores de diseño de cómo sintieron el acompañamiento de los diseñadores instruccionales, ¿no? Y el equipo pedagógico. Este fue los instrumentos de recolección de datos. Bueno, vamos rápido a la parte de resultados, porque para avanzar sobre el tema, ¿qué dijeron los docentes a la hora de estar, pues vamos a decir, en este piloto, ¿no? Primero, en resumen, los retos para el profesor que distinguió fue definición e intención del objetivo educativo al usar inteligencia artificial, como la parte de, bueno, el reto más grande fue en dónde lo uso y cómo lo uso, ¿no? O sea, en qué actividad lo incluyo, en qué momento, vamos a decir, desarrollo para los estudiantes. Eso fue lo más interesante. Yo estuve durante todo el piloto, desde la concepción de el enfoque, ¿no? Qué estrategias, etcétera, ¿no? También coordinando los diseñadores instruccionales. Yo como arquitecto pedagógico, pues estaba coordinando mucho con los diseñadores, teniendo sesiones de ideación con los profesores, rebotando, debatiendo un poquito, ¿no? Y también coordinando otros departamentos en cuanto a comunicación, si necesitamos alguna información. Asegurar la integridad académica, incluso tuvimos que acercarnos, más que tuvimos, fue como algo natural de decir, oye, vamos a hablar con el Departamento de Programas de Integridad Académica. El programa de Integridad Académica, pues, da los lineamientos, ¿no? De la cuestión de deshonestidad, de plagio, etcétera, etcétera. Y, pues, los incluimos para poder tomar decisiones y definir, vamos a decir, las pautas que iban a estar dentro, las pautas éticas, ¿no? Dentro de las actividades. Algo muy importante que fue como resultado positivo fue que los profesores apreciaron mayor desempeño en los estudiantes, mayor calidad y mayor interés, ¿sí? Dentro de las actividades que tenían este elemento innovador. Los estudiantes que mencionaron, 64%, bueno, casi 65%, conocían la postura institucional en el momento que hicieron la actividad, bueno, que se le aplicó la encuesta. Hubo algo muy, vamos a decir, muy bonito, yo diría, y sin romantizar, simplemente, alta percepción positiva ante la postura no restrictiva, ¿sí? Pero responsable del TEC en su uso, y aquí incluyen los maestros. Aquí es donde se incluye, como la actitud del profesor con los estudiantes y el entusiasmo que mencionaban los alumnos era de, oye, pues gracias, casi casi era un gracias por incluirlo, pero no nada más incluirlo, o sea, como no limitarlo, sino también el diseño propiciaba que fuera una interacción con la herramienta interesante, ¿sí? De otro nivel, en el sentido de que obviamente tuvimos que descartar algunas ideas que se quería usar solamente para explorador de como si fuera navegador, no, sino tuvimos que ir más allá en el sentido de que queríamos buscar como experiencias que sean personalizadas, contextualizadas, que diera información relevante, ¿no? O otro tipo de información adecuada a.
al escenario que se estaba viviendo, etcétera. Entonces los alumnos de que, oye, pues, no nada más nos das oportunidad, sino también nos dices cómo interactuar y además nos propones algo interesante como interactuar. Por último, la parte de pensamiento crítico, que era un enfoque importantísimo en esto, era pues se favoreció habilidades de análisis de información, el criterio crítico y la reflexión propia del aprendizaje, entender en qué momento tuviste que decidir, analizar y aportar a partir de la información que te estaba dando el chat, ¿sí? Y decir, oye, pues debatirlo, ¿no? Fundamentarlo, incluso pues descartarlo. Y esa parte de entender que te apropias del aprendizaje o del conocimiento, pues es la metacognición. Hubo varios criterios en la encuesta donde se le preguntaba al estudiante, oye, pues fue retador la actividad, fue valiosa, tuviste, te ayudó, fue útil, aceleró la actividad, o sea, una cuestión de percepción, ¿sí? Y aceptación de la tecnología, más la parte de pensamiento crítico. Y al último, la recomendación es, pues, integrar un ejercicio de reflexión de cómo lo utilizaste, sobre todo en la parte de pensamiento crítico. ¿Y qué dicen los estudiantes? Los estudiantes, algunos comentarios, aquí recolectamos algunos comentarios sobre todo la parte de responsable, de cuestión de uso responsable. Creo que el uso correcto de la idea hace que las actividades puedan ser más eficientes, que él promueve el uso responsable de herramientas tecnológicas innovadoras en vez de prohibir su uso, ¿sí? Que permitió acercarme un poco más al uso de algoritmos y cómo usarlo de forma positiva para lograr usarlo con responsabilidad. Otro comentario de estudiante fue la parte de la integridad académica. Creo que se es de mucha utilidad el saber utilizar ChatGPT de forma ética, citando las partes en las que te apoyaste en la herramienta. Y otro comentario interesante y relevante, me gustó que se integren herramientas como estas al programa académico en vez de prohibirlas, ya que su existencia es inevitable y creo que es mejor aprender a usarlas responsablemente. Este, bueno, pues ese es el resultado del piloto. Vamos a adentrarnos un poquito cómo sería, vamos a decir, cómo nos acercamos y cómo acompañamos, profesor, para dar luz, sobre todo a cómo se hizo es posible inmediatamente en la respuesta rápida, ¿no? Y además proponiendo estrategias, cómo se acompañó y cómo se aseguró cierta calidad y este enfoque. Vamos a decir, la siguiente metodología es una propuesta que se aplicó y pues en el camino, pues al final se refinó, ¿no? En la documentación y muy poquito a poquito en esta parte, porque es mucha información, algo muy importante es la parte de los roles involucrados. En este caso, pues hubo un asesor pedagógico, en este caso fue diseñador instruccional o su servidor como arquitecto pedagógico, en el sentido de guía en el uso de la inteligencia artificial, también la parte de los principios de cómo debe ser la metodología a la hora del diseño. El profesor, el rol que tenía que activar era definir esos objetivos de aprendizaje, diseñar también la actividad y pues bueno, pues utilizando e integrando las herramientas. El coordinador académico, pues gestionaba la parte de los docentes y además la comunicación al líder del proyecto, donde el líder del proyecto era responsable de decisiones estratégicas, por ejemplo, en la implementación, por ejemplo, si era para prepa, ¿por qué no para prepa? Si era si tenía que incluir para, no sé, para evaluaciones muy fuertes evaluaciones que tenían puntos finales, sí, sí o no, o qué teníamos que hacer primero, mandar un aviso al estudiante, estar recordando, bueno, cosas estratégicas y además la comunicación a otras direcciones. Y, por ejemplo, el asesor de ética e integridad académica era la parte de, pues, asegurar que los términos y las normas que estábamos aplicando fueran, pues, dentro del marco institucional, ¿no? En la parte de la regulación de esta integridad académica. Y por último, el investigadora, que fue Cintia, ¿no?
especialista en la medición de impacto. En este caso fue por la parte de percepción. Ya vimos los instrumentos, todo. Yo también estuve generando esa parte de instrumentos, asegurando, pero ya la parte de operación, de lanzar la investigación, pues bueno, el especialista, la parte de metodologías y herramientas. Pero bueno, vamos a hacer la vista un poquito así aguda para poder ver cuál fue la metodología y vemos una, dos, tres, cuatro etapas donde al principio fue una definición estratégica, un enfoque, después el diseño y la implementación, que pasó algunas cosas al mismo tiempo y una etapa de mejora continua. Al principio, en la parte de definición estratégica, como ya les comenté, que teníamos algunas reflexiones de cómo ir, también la documentación de estrategias, la cuestión de algunos recursos, ¿no? Las definiciones de pautas pedagógicas básicas, como, por ejemplo, como les mencionaba, oye, para prepa o no, ¿sí? Para preparatorio o no, ¿verdad? O para asincrónico, sincrónico, tenía que estar estas cosas. La definición de pautas éticas básicas era, pues, ¿qué vamos a tener, estar permitido? ¿Lo usan? ¿Qué tanto lo usan? Tal cual la respuesta, van a ponerlo del chat como respuesta en la actividad, o sea, todas esas reflexiones aquí vamos a decir, se hablaron, ¿no? El enfoque, se abrió la convocatoria a los profesores, los que levantaron la mano a participar, oye, yo quiero, ¿no? Vamos a ver. Claro, era una chamba extra, ¿no? Un trabajo extra a las actividades, pero bueno, ese es pero iban a estar bien acompañados, incluso se les se les proporcionó una inducción del uso de ChatGPT y el enfoque de la investigación, donde ahí hicimos algunas sesiones de poder practicar. Después de ahí, alguna sensibilización, la sensibilización, y sí, conocieran las estrategias que ya teníamos documentadas para ese momento, sí, eran alrededor de 10. Ahorita ya llevamos un poquito más de 20, ¿no? Y para actividades de aprendizaje generativa basadas en inteligencia artificial. Y después de eso, pues se le asignó un asesor pedagógico en un diseño para que apoyara al diseño, ¿no? Ahí estuvimos, tuve que estar en todos los diseños, algunos sí eran totalmente donde tenía que estar acompañándolos vamos a decir, rebotando ideas, probando, haciendo, vamos a decir, experimento. Oye, maestro, ¿quiere esto? Vamos a ver cómo le hacemos, a ver qué resulta. ¿Le gusta cómo el resultado? Cumplirá el objetivo que tiene, ¿sí? Todo esto se tenía que hacer en el diseño. Ya al último, el desarrollo, sí se tenía que, bueno, el diseño de actividad misma y algunos, como les mencioné, la ideación, que fue sesiones de seguimiento, a veces pues nada más eran correos, a veces sí eran en sincrónico, ¿no? Y al final, recursos de apoyo si se necesitaba un tutorial de acceso, de cómo interactuar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cómo crear un prompt, etcétera. Y muchas veces no era mucho enseñarle al alumno, mejor dicho, ya la actividad se mencionaba qué prompt se tenía que utilizar para alcanzar esa experiencia. Durante la implementación hubo la ejecución de la actividad, pero a la vez, pues un apoyo, ¿no? Por parte de todo el equipo estábamos al pendiente. Al terminar, se aplicaron los instrumentos y se analizaron los resultados y pues ya estamos en la etapa de definición. Incluso este fue hace un año, ¿no? En el semestre de hace un año y muchas de las materias replicaron la actividad y otras mejoraron la actividad de acuerdo a los resultados y otras aumentaron actividades integrando, ¿no? Sí. Y algunas materias pues son anuales, entonces pues ahorita están en eso, ¿no? Bueno, esta es la metodología que teniendo el equipo, vamos a decir, y además, pues quizás algún asesor pedagógico podría hacer dos roles al mismo tiempo, ¿no? Y quizás algunas cosas ya están definidas, por ejemplo, en cuanto a integridad académica, se podría asegurar de manera, eh, pues, asegurar la calidad, ¿sí? Y el buen arribo, ¿no? A la hora de integrar estas herramientas en alguna actividad. Les comparto, les compartimos, de hecho, les compartimos la investigación publicada, ¿no? De esta metodología donde desarrollamos de manera muy, vamos a decir, muy eh, puntual, detallado,
esta es la cita que nos encantaría que, si en dado caso ustedes investigan y publican, bueno, pues aquí tiene un poquito más de referencias. Aquí les dejo un bit.ly y un QR, que es el mismo bit.ly, donde va directo a un OneDrive para que puedan descargar el documento ya. ¿Dónde lo pueden encontrar? También en la librería del ISERI, ¿no? Que es donde fue donde se publicó. Y si tienen alguna duda, como quiera, estos links los puedo proporcionar por correo a la doctora Estelita y ya después se los proporciono a ustedes, en dado caso que estén interesados. Como quiera, aquí está el QR y el bit.ly que lo pueden escribir como está para que sea más rápido ir al link. Bueno. De aquí seguimos, a la parte de estrategias. Como les mencioné, vimos el piloto, los resultados y vamos a ver las estrategias, que es algo, y la metodología, claro, y ahora las estrategias donde, pues vamos a decir, esa parte, esa ruta de cómo crear nuevas actividades. Más adelante, después de las estrategias, vamos a ver diseños. Pero en las estrategias tenemos dos enfoques para la integración. Una es relacionada a la labor docente, donde vemos gran beneficio para el profesor de las tareas diarias, donde te consume mucho tiempo y con herramientas, ¿sí?, de inteligencia artificial puedes acelerar muchas cosas que te llevan y tener más tiempo para los estudiantes, para el seguimiento, para las explicaciones, para una cuestión más humana, ¿no? Que en lugar de hacer tareas que a veces pues te desgasta y ya llegas, vamos a decir, pues terminas haciendo más trabajo fuera del aula que dentro del aula, ¿no? Y otras relacionadas con el aprendizaje, que es literal la parte de cómo podría ser un esquema donde cómo podría ser una actividad. O sea, ¿qué criterios debería de considerar? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Y no voy a abundar mucho más que los títulos, las estrategias relacionadas con el aprendizaje, donde vemos, y estas son algunas de las que tenemos documentadas y que claro, que se podrían también explicar a fondo, ¿sí? E incluso crear diseños a partir de esas estrategias. Tenemos una, la de promueve el análisis de alternativas y toma de decisiones, donde ahorita lo vamos a explicar un poquito más, pero el siguiente sería promueve la aplicación de aprendizaje con escenarios contextualizados. Estamos hablando de que a veces yo necesito tener algunos casos, ¿no? Algunos casos que son muy particulares, que quizás otras universidades los tienen documentadas, pero yo lo quiero como Latinoamérica, no sé, hacerlo mío, en mi contexto, ¿no? Entonces me podría apoyar de imágenes, videos o de texto, de herramientas de esos formatos para crear un escenario contextualizado. Casos de acuerdo a mi tema o de acuerdo al ejercicio. Inmediatamente lo podría hacer esa personalización. La creación de nuevas narrativas e historias personalizadas, incluso, pues, a veces podemos aplicar el storytelling o una narrativa interesante donde los alumnos pues se envuelven. Y estoy hablando primero de qué puede proporcionar el maestro, pero también el estudiante, cómo podría reinventar el entendimiento de algún concepto, ¿sí? Alguna actividad, ¿no? Que propicie una narrativa más llevadera, ¿no? En temas que dices, oye, pues a veces pues sí hay cosas que hay que arrastrar el lápiz, pero hay otras que el abordaje del enfoque, ¿no? Del concepto sí se requiere, pues, vamos a decir, despabilar, ¿no? Con algunas historias. Diseño y desarrollo de prototipos. Vemos que el diseño de algún producto, el diseño de alguna solución, ¿no? Incluso prototipar con materiales incluso que están en casa, prototipar con materiales sustentables, prototipar con, pues, materiales muy precisos, ¿no? Que dices, oye, pues tiene estas cualidades y características que me gustaría ponerlo a experimentar, ¿no? A experimentarlo. Bueno, pues hacemos un prototipo dentro de un ensayo, dentro de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Y vemos qué resulta. Incluimos algunas variables para ver
qué tanto aguanta ese prototipo o qué tanto se acerca al concepto. Bueno, pues podríamos idear algunos prototipajes, incluso esto incluye mucho a la parte de creación de propuestas, ¿no? La parte de tener otra mirada del mismo, ¿no? Promueve discusiones y organiza debates, tanto promover discusiones en cuanto a es una fuente de información rápida y personalizada y organizar debates que me puede dar pautas para cómo llevar un debate. Desafíos de aprendizaje autónomo, vamos a decir que le vamos a decirle a Chuchito, ¿no? Al alumno, decir, ¿sabes qué? Te toca hacer esta actividad, crea un plan de aprendizaje de una semana para que redobles esfuerzos en esta operación, en este ejercicio, en este tema, y nos vemos, ¿no? Y ve en la conversación, poco a poco, interactuando, para que vayas ejercitando tanto, no sé, quizás la exploración, la operación o alguna resolución de algún problema, ¿sí? Vayas en la misma conversación del chat, aprendiendo de manera autónoma, de manera, pues ahora sí, autogestiva. Esto es muy interesante porque pues el chat mismo se puede personalizar para que se comporte como un profesor de matemáticas, o un profesor, un tutor, o un coach motivacional, o yo qué sé, ¿no? Entonces, y también le puedes poner un nivel de dificultad, un nivel de interacción, etcétera, personalizar con un prompt para que se vaya dando la conversación. Eso en cuanto a estrategias relacionadas. Quiero mencionarles una donde es, vamos a decir, la base de las anteriores. ¿Cuál es la base? Que sería la base, es cómo se da la dinámica, ¿no? Esa secuencia didáctica y en qué momento incluir, integrar estas herramientas. Genera habilidades de fundamentación y análisis crítico. Voy a regresar y es de hecho este, una de las que no están aquí, ¿sí? Promueve el análisis de alternativas y toma de decisiones, perdón, de hecho, deja nada más abordar un poquito esto, la de alternativas y toma de decisiones. Bueno, pues puedes poner desafíos, ¿no? Y abordarlos para que ellos digan, a ver, este escenario, ¿por dónde me voy? Puede haber un trabajo colaborativo para tomar una decisión, ¿sí? Un reto mismo, ¿sí? Donde tienen que, de acuerdo a lo que saben o lo que investigan y descubran, pues tomar decisiones. Y por último, creo que esta estrategia es la base que es fundamental para entender cómo llevar este tipo de estrategias. Generar habilidades y fundamentación y análisis críticos va, pues y creo que podría salvar muchos de los profesores en materias que utilizan, por ejemplo, ensayos o investigaciones, ¿sí? Hay un poco de indagación y exploración del tema. Obtener un punto de partida sobre un tema específico, el cual se puede enriquecer de manera crítica por parte de los estudiantes, apoyando en la investigación formal en fuentes de información validadas y confiables. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la actividad, pues va a indagar, va a revisar la información y de manera crítica va, vamos a decir, quedarse con ese conocimiento y tiene que fundamentarlo con informaciones válidas, bueno, con fuentes válidas. ¿Cómo podemos empezar esta actividad que se puede como cambiar, ¿no? Primero, pues el maestro selecciona un tema donde desea profundizar. Después puede ir a ChatGPT o otra herramienta de texto, ¿no? Hay muchas, ¿no? BART, Perplexity, sí, también está Llama, hay más que, no nada más, Cloud también, ¿sí? Eh, donde puedes obtener en la exploración un punto de partida donde el prompt, ¿sí? Pues se relaciona con el tema o el propósito específico que el maestro ya dijo, ¿sí? Y se documenta la respuesta, impresión de pantalla, el mismo link, etcétera, ¿no? O el mismo texto que te da. Después de eso, el alumno realiza una investigación donde va por información actualizada, porque, pues, bueno, por ejemplo, ChatGPT tiene hasta cierto tiempo de base de datos, ¿no? O sea, no está vaya, la versión gratuita no está conectada a Internet, ¿sí? Y ni a bases de datos, pues, validadas de bibliotecas digitales, por ejemplo, o algunas investigaciones. Y pues bueno, se investiga tal cual en fuentes científicas y confiables. El profesor establece criterios de búsqueda. En este caso, pues yo como profesor digo, oye, pues estas, ¿sabes qué? Nada más las que tenemos en la biblioteca. O sabes que nada más de esta página que es de acuerdo a este,
no sé, que yo conozco y yo sé que está suficientemente actualizada. Ah, muy bien. Hace la investigación el alumno, después de ahí hay una comprensión de leer tanto lo que indagó un poco en la exploración el estudiante, más lo que encontró en la investigación. Entonces ya existe una comprensión, quizás ahí si es en una sesión en clase presencial, pues ya puede haber ahí un poco más de debate, ¿no? Ahí evalúa el estudiante, ¿sí? Esta parte de qué me dio en fuentes validadas contra versus la respuesta ChatGPT. Un análisis crítico, ¿no? Oye, ¿qué te quedas? ¿Qué relevante? ¿Qué no? ¿Qué vamos a tomar en cuenta para la actividad, etcétera? Aquí sucede la ampliación del conocimiento, donde no nada más tengo de fuentes validadas, no nada más tengo de lo que sucede y el acompañamiento del profesor, sino también la parte pues la parte validada, ¿no? De fuentes. Y se va complementando de lo que quizás si es en equipo, pues mi compañero menciona. Se entrega los resultados donde puede ser, eso es un tipo de formato, ¿sí? Donde puede ser un informe, puede ser los hallazgos, incluso pueden incluir el proceso, ¿no? Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué te encontraste? ¿No? Dame, no sé, una ruta de indagación, o sabes qué, dame los insights más interesantes, al final cree una reflexión, sabes que el reporte no solamente es pues todas las fuentes que encontré, sino también lo relevante de esta información para el tema de aquí que sigue, ¿no? Entonces, esto sería parte de una estrategia pedagógica que va directamente a la fundamentación de la información, contrastando lo que te da el chat o alguna inteligencia artificial, ¿sí? Y por último, la evaluación, ¿sí? El maestro evalúa si comprendió los conceptos, ¿sí? O el tema, ¿no? Incluso aquí también se podría evaluar las habilidades de investigación, el análisis crítico mismo o la creatividad en la presentación de resultados. Esta es, vamos a decir, una de las estrategias más, vamos a decir, fundamentales que podríamos guiarnos y reafirmar. Nada más aquí quiero mencionar por qué está de otro color la parte de exploración. Bueno, si como verán, todos estos pasos, solamente en uno se utilizó la herramienta de inteligencia artificial. De esa manera también aseguramos y acotamos y transparentamos en qué momento se usa, ¿no? Entonces ahí vamos fomentando el uso responsable, dirigido, intencional. Por otra parte, en cuanto a estrategias relacionadas con la labor docente, ¿sí? Lo lo que tenemos aquí es, ay, perdón, ¿qué fue? Estrategias relacionadas con la labor docente es que tenemos varias actividades que tenemos propias, ¿sí? Del profe del día a día, como les menciona. Redactar objetivos de aprendizaje quizás ya están hechos, pero quizás para estudiantes, ¿sí? O complementarlos con un ejemplo que le dé sentido al recién egresado. Planificar tu sesión, oye, pues quiero hacer esto, eh, ¿cómo lo organizo? Tengo este tiempo limitado, tengo este evento, etcétera. Planifico. Si hay alguna duda, por favor, adelante. Aquí estamos muy atentos. Diseña una actividad de aprendizaje, también en la misma actividad que yo ya tengo, ¿sabes qué? Ahora me va a tocar darlo en línea. Bueno, esta actividad que ya tengo documentada, a ver, conviértemelo en línea, le dice a ChatGPT, ¿sí? O alguna herramienta que te crea presentaciones, ¿no? Por ejemplo, más adelante, crear reactivos de exámenes también, pueden ser algunas preguntas, ¿sabes que tengo todas este pool de preguntas, dándolas ahora de falso verdadero? Siendo que la respuesta correcta es esta. O sabes qué, quítame las que están en negativo en positivo porque pues es un dolor, no me está saliendo bien. O sea, es que esta pregunta, dámela escrita diferente manera para poder incluirla varias veces en el examen, pero pues leída distinta, ¿no? Algo que nos da como profesores un panorama de descanso y de motivación, y lo digo por personalmente un comentario, la parte de crear contenido educativo multimedia. Hablamos de presentaciones, de videos, de imágenes. Por ejemplo, algunas imágenes ya aquí que ven están hechas de inteligencia artificial.
¿sí? Algunos, incluso algunos resúmenes, descripciones de lo que están leyendo, también pues lo tuve que hacer con menos texto, ¿sí? Resguardando la esencia, ¿sí? O también algunos videos que digo, oye, pues tengo que dar una explicación del módulo y pues qué flojera estar grabando, ¿no? Entonces, bueno, pues que ayudar, ¿no? O algún escenario, ¿no? O alguna imagen personalizada, etcétera, ¿sí? Yo he dado talleres donde pues se fomenta esta parte de crear presentaciones, ¿no? De conocer algunas herramientas para imágenes o para algunos videos, ¿no? Y los profesores quedan al final, dices, sí, sí me funciona, o sea, algo que, por ejemplo, las presentaciones, algo que me tardo, pues sí, 2 horas, pues lo hago en media hora, ¿no? O quizás me tardo en 4 horas y pues ahí está. Ya que hace, pues ajustas algunas cosas para poder que quede como te guste, a tu estilo, ya depende como lo que quieres dar énfasis, ¿no? Y la creación de contenido educativo multimedia me parece un gran hito. Y al último apoyo, el quehacer investigador, pues quizás no te va a hacer alguna investigación, pero sí, por ejemplo, hay muchas herramientas de búsqueda, hay muchas herramientas que tiene una capacidad en sus modelos, sí, de inteligencia artificial, en su algoritmo, ¿no? Que de acuerdo a palabras clave o de acuerdo a las búsquedas históricas, de acuerdo a el historial también de búsqueda, te va mostrando lo más relevante según lo que vas preguntando. Entonces, hay mucho, no es que te haga el trabajo de investigación, sino te apoya en tareas que están ahí complementando, ¿no? Para tener, como quien dice, los profesores tengan superpoderes. Yo digo, y a muchos coinciden, ¿no? De los que utilizan y de los que fomentan herramientas de inteligencia artificial, pues es tener superpoderes, profesores, tener superpoderes en el sentido de que ahora puedo multiplicarme, bueno, eso bueno fuera, va, pero que se multiplique. Y en el caso de hacer, hacer más en menos tiempo o hacer más para diferentes públicos, diferentes grupos. Yo en mi caso, muchas veces he eh, eh, acelerado muchos temas que llevaba mucho tiempo con los alumnos y desahogo el tiempo y tengo para alcanzar más en el objetivo. Entonces, para esto, les voy a mostrar de estrategias relacionadas a la labor docente, les voy a mostrar generar instrumentos de evaluaciones rúbricas o lista de cotejos, ¿sí? Donde realizo instrumentos de evaluación orientados por ChatGPT con la finalidad de generar ideas sobre criterios de evaluación para evaluar una actividad, así como ideas sobre grados o niveles de logro para alcanzar. Bueno, básicamente es igual. Al principio solicitas a ChatGPT el diseño de una rúbrica o lista de cotejo, lo que estás buscando, ¿sí? Y le tienes que agregar qué prompt, ¿no? Entonces, de ahí sigue, pues, la estructuración. Puedes añadir criterios de evaluación. Si es rúbrica, por ejemplo, qué tipo de niveles. Incluso puedes poner puntos o puedes pedir que te dé el descriptor de cada criterio, incluso el descriptor de cada nivel de cumplimiento. Y al final haces una revisión. Antes de publicar, siempre, siempre revisar lo que te está dando. Quizás no tiene sentido. Déjenme compartir así nada más rápidamente. Voy a compartir lo que tengo en este. Sí, déjeme rápidamente ir. Momento, momento. Y aquí tengo un link. Espera, por acá lo tengo. Sí. No, este no es. Aquí está, el link. Sí. Que les voy a proporcionar, claro que sí. Lo voy a proporcionar. en- y es un ejemplo de una conversación que tengo con ChatGPT donde voy creando una tabla de criterios, ¿no? Un instrumento de evaluación. En este caso, usé una herramienta para poner comentarios extras y así, pues si lo lees tú después, vas a decir, ah, ok, ¿qué quiso hacer Olaf en este? Ah, bueno, este es un ejemplo de ejercicio para reforzar el diseño, bla, bla, bla. Y así va construyendo poco a poco la rúbrica, voy construyendo porque en tanto si hubiera tenido el prompt desde el principio aquí, pues me hubiera inmediatamente dado
la rúbrica que yo quería. El ejercicio lo hice, déjame explicarle la última interacción, que es crea una rúbrica de evaluación en forma de tabla donde la primera columna sea el criterio de evaluación. ¿Ok? Aquí está, primera columna. La rúbrica debe considerar 4 niveles de logros. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Cada nivel es descrito en la columna es independiente. ¿Ok? Hay una descripción por cada una. Los criterios pueden usar, los criterios para usar y sus puntajes deben de ser. En este caso, utilicé un ejemplo de una maestra que me estaba pidiendo apoyo y me dijo, oye, esto es lo que quiero que me evalúe, que es la entrega del reporte que tiene 35 puntos, me decía del párrafo donde analizan la contraargumentación y la exposición de clase, ¿ok? Sí, bueno, y la solicitud para generar contraargumentos. Bueno, entonces lo dividimos, tú le das los criterios, le dices qué puntos, perdón, dices qué puntos y te hace esta tabla inmediatamente. Si ya lo has realizado, bueno, pues este PROM, la recomendación es que tengan ustedes su Excel, ¿sí? De prompts de históricos, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Me tardé mucho en llegar a este punto. Sí, bueno, pues guarda y vas a ver que a la siguiente ya nada más cambias algunos variables y te va a dar resultados efectivos, ¿no? Entonces, aquí al principio yo le mencioné solamente que era una rúbrica, son estos criterios y se acabó. Entonces me dio una rúbrica desglosada. De la primera, que era 45, me lo deshebró en 3 más, sí, que no le había pedido. Y yo le digo, bueno, pues eso estaría muy padre, pero ahorita no me interesa. Yo quiero mi tablita con sus niveles y ya está, mira, los puntos. Entonces, bueno, aquí está como que ya se lo voy a compartir a la doctora para que tengan este ejemplo y aquí pueden consultar cómo fue el proceso de, de cada, de cada pasito, de cada interacción. Voy a compartir de nuevo la presentación. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, maestro. Muy bien. Muchas gracias. De aquí nos quedamos en este. Bueno, pues pasemos a la parte de diseños. Ya estamos en la recta final de este webinar, ¿no? Si tienen dudas, preguntas, por favor, pueden escribirse y ahorita platicamos más a profundidad. Y pues bueno, son ejemplos de actividades, ¿sí? Rescatados del piloto. Yo tengo algunos que no fueron propiamente del piloto, pero aquí voy a darles nada más como un panorama de las posibilidades. Por ejemplo, en el caso de la experimentación que ya les mencioné, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, hubo la escritura de guiones de actividades, donde los guiones fueron hechos por ChatGPT, ya la conducción de los guiones fueron por parte de los estudiantes. ¿Sí? La recreación, en este caso, fue la base de el de hacer una conversación normal, ¿no? Utilizaron el metaverso del TEC de Monterrey, ¿sí? TEC Virtual Campus, para hacer esa escenificación, muy bien. Otro ejemplo fue análisis de campañas publicitarias de Greenwash, ¿sí? El profesor de ética, ¿no? Y de humanidades dijo, oye, pues hay una tendencia que el Greenwash, que es productos y servicios que son responsables con el mundo, con el medio ambiente, se venden que son buenos, pero a la mera hora, pues no. O sea, son mentiras, ¿no? Entonces, la reflexión sobre eso es, el alumno hizo su propia campaña, por sí que era negativa, ¿no? Para poder reflexionar sobre el tipo de campañas que existen, ¿sí? Y además identificar cuáles son los puntos que deben de encontrar en esas campañas para saber qué es mentira, ¿no? El multiverso prometeico es, imagínense que en la parte de, si ustedes tienen una historia, un mito, una explicación, ¿no? Oye, pues cámbiamelo, por ejemplo, el mito de Prometeo, cámbiamelo a si fuera, no sé, si fuera tipo Avengers, ¿no? Ahora que el fuego de Prometeo y Prometeo fuera, no sé,
Blancanieves y la bruja, ¿no? Y la manzana es el fuego, perdón. Sí, entonces con las ideas y los intereses del estudiante van, y ¿sabes qué? El mito Prometeo, cámbialo a los personajes de Shrek. Vámonos. Entonces, le plantea esa historia, el punto es, al final es que entiendan, ¿sí? La lógica y el sentido de los elementos, cómo va la interacción para encontrar, en este caso, del mito prometeico, pues bueno, hay muchas reflexiones, tanto filosóficas y de tecnología, eh, para esto. Y además, ahí la maestra, los maestros se lucieron, ¿no? Se pulieron en el diseño que no nada más inventa personajes nuevos, reinventa la historia con narrativas y con los diálogos, ¿sí? Sino también dibújalos con inteligencia artificial para que tener un cómic. Y así como verán esta escena, pues son muchas historias, por eso quedamos que multiverso quedaba perfecto. Resolución de sentencias legales, pues bueno, ante ciertos casos, ¿sí? Y vamos a decir, discusiones y conflictos y también eh, eh, pues, problemáticas, ¿no? Según el marco legal, se iba indagando si era pertinente o no. Pues siempre ahí a un lado la maestra y pues en este caso pues que tenía pues documentos oficiales para poder los alumnos rebotar cuál es la conducción, ¿sí? De esta legislación en este caso. Otros ejemplos fue etiquetado de alimentos, donde también los alumnos analizaban, ¿no? Los ingredientes y también comprendían la composición para saber si estaba bien clasificados los sellitos famosos, ¿no? O bueno, más que famosos, pues necesarios, ¿no? Para tener al público, al consumidor informado, ¿no? Entonces, fue un análisis tanto nutrimental y también para recomendaciones pues de salud, ¿no? La mayoría de los estudiantes estaban en nutrición pues estaban interesados en esto. Entonces, de manera más rápida y acelerada, hacían este análisis de los componentes. Y bueno, de la información del producto, ¿no? Análisis y comparación de células sanas y cancerosas, ¿sí? Muchas, y quisiéramos, ¿no? Que tuviéramos muchos modelos algorítmicos o de programación avanzada, que tuvieran acceso a bases de datos, al menos, por ejemplo, ChatGPT, al menos tiene mucha fuente de información, no verídica, ¿va? Hay que revisar, sí, por ejemplo, para ciertos cálculos tiene sus capacidades limitadas, ¿no? Y para ciertas bases de datos, pues ya el entrenamiento, el reentrenamiento y también el uso hace que tenga algunos sesgos, pero, por ejemplo, Perplexity tiene directo a Wolfram Alpha, ¿no? O algunos están en Internet donde van directo a una base de datos. Entonces, en este análisis de comparación de células sanas solamente fue un ejercicio de lo que se tiene en base de datos. Otro, identificar y corregir elementos de escritura. Suena muy sencillo, pero ya cuando tú incluyes, ¿sí? Oye, escribí esto, a ver, corrígeme, recomiéndame o dime dónde no hay coherencia, donde hay redundancia, donde hay una parte vamos a decir, de sintaxis que no va, ¿sí? O ayúdame a mejorar, no sé, quizás una metáfora, una figura retórica, etcétera. Bueno, pues aquí también funciona. Y aquí incluso hay un hito en la parte de redacción, porque, por ejemplo, en la institución tenemos fuertemente una campaña para poder tener un lenguaje inclusivo, ¿no? Y respetar la diversidad. Entonces, ya podríamos incluir un prompt donde, oye, eh, pues cámbiamelo a escritura inclusiva según estos lineamientos. Pero bueno, y por último, análisis de dilemas éticos, ¿no? Entonces, de acuerdo puede ser una postura filosófica, una postura ética, etcétera, etcétera, podría ser ahí y de muchas maneras se podría trabajar. Bueno, ya cerrando esta parte de diseño, algo que me parece interesante es la parte de, por ejemplo, una materia que fue de matemáticas y ciencia de datos para la toma de decisiones. Un momento
donde me dice el maestro, oye, pues es que son estudiantes que no necesariamente van a estudiar ciencia de datos, pero tienen la opción de entrar ahí. Sí, maestra Mariana, por favor, Mariana. Disculpe, profesor, ¿podríamos ir cerrando para dar espacio a preguntas y comentarios? Sí, claro que sí. Bueno, ahí Gracias. voy, voy. Denme un minuto con esto. Este es para poder adquirir el uso de estos modelos. Y por último, pues básicamente la secuencia fue una investigación, análisis del problema, profundizar el algoritmo. Y estos son los prompts que utilizaron los alumnos, qué problemas puedes resolver en la ciencia de datos, puedes darme una lista de cuestiones para mejorar la ciencia de datos según la disciplina. Y al final, pues los alumnos tenían la reflexión, ¿sí? Para poder presentar los resultados. Otros que dentro con compañeros de la Escuela de Ciencias e Ingeniería han mencionado que podrían incluir un reto de la tangente, ¿no? Con algunas preguntas desafiantes, ¿sí? Para llegar a discusiones sobre derivadas de manera colaborativa o un desafío de ecuación diferencial con escenarios como, por ejemplo, una caída libre en Bungee, bueno, en este caso con Bungee, ¿no? Para optimizar algunos cálculos. Ya como cierre, las recomendaciones de, de esta integración, les menciono 5 y cerramos con esto, es la última slide, es que como profesores es explorar las herramientas para poder enriquecer los procesos. O lo otro es pensamiento crítico, siempre tener al tanto que promover debates, incluir la reflexión, la parte de la transparencia y sobre todo, pues que se contraste la información que se tiene. El uso ético con políticas y lineamientos claros. La alfabetización digital, que es importante, pues no nada más verificar la información, sino también saber cómo utilizar para ciertas actividades. Y por último, creatividad y colaboración, incentivar a proyectos creativos, interdisciplinarios, que se utilicen inteligencia artificial y formar comunidades de aprendizaje para ampliar aplicabilidad y fortalecer habilidades de profesionales. Muchas gracias, hasta aquí llega. Vamos a pasar a las partes de comentarios y preguntas, ¿sí? Y a nombre también de todo mi equipo, pues estamos aquí al pendiente. Muchas gracias. Sí, además, adelante, maestro Gerardo. Sí, Sí, es que estaba activado mi micrófono. sí, De no hecho, pasa nada. yo hace un año, con mis alumnos de actuaría, experimenté un poquito con ChatGPT. De hecho, también un antecedente a esto. Hace algunos años, en el celular hay una aplicación llamada Photomat, y que toma la foto de un problema de matemáticas de secundaria y te da los pasos para hacer una ecuación algebraica, ¿no? Entonces, ese fue el antecedente. Y también, pues, Wolfram Alpha, que también te resuelve ecuaciones diferenciales paso a paso, también integrales, que es mucho más preciso. Entonces, pues yo hice experimentos con preguntas de ecuaciones diferenciales como retrato fase o cosas de temas de ecuaciones de primer orden. Y sí, pues tiene sus barrabasadas. De hecho, no sé quién que les comparte una pantalla de una Sí, pregunta que yo les hice a ChatGPT, que lo tengo acá en mi navegador. Entonces, si quieren, les puedo compartir la pantalla rápidamente, ¿no? Entonces, sí. déjenme ahorita, a ver, acá sí tengo aquí para compartir. Ah, sí, no, es que no la tengo habilidad, perdón, no lo está permitiendo el sistema ahorita. Bueno, entonces, resumen, les pregunté a ChatGPT, oye, créame 3 ejercicios de pruebas con valor inicial con una ecuación de primer orden, ¿no? Y ahí me sacó 3 ejercicios, pero luego le dije, a ver, resuélveme cada uno de ellos, ¿no? A ver qué tan bueno es, ¿no? Y puso uno que, pues, no era de variables separables. Yo decía, pues por variables separables, separo y todo eso, pero hasta en un despeje hacía un error garrafal. Entonces digo, chimbas, aguas, ¿no? Y se los Ujú. mostré a mis alumnos de actuaría, miren, ahí está ChatGPT, pero lo pueden usar, pero no sustituye sus neuronas. O sea, tienen que criticar lo que hay porque de ahí de plano patinó feo. Pero curiosamente, la primera vez que lo utilicé, yo experimentando con lo de plano fase, por ejemplo, sí me dio una solución bastante perfecta. Y hasta habló de estabilidad y bueno, sí, como que se centró en un caso particular, o sea, no lo general, pero bastante bien la respuesta. O sea, que puedes obtener respuestas bastante buenas, pero también bastante malas. Y les mostré esos ejemplitos de que, ¿saben qué? No sabe, inclusive hasta para algunos pasos que acá la integral, la calculaba mal.
Entonces, y había otros que sí. Inclusive me llamó la atención y después de empezar a hacer preguntas dirigidas, de, oye, pues usa tal paquete, tal librería de Python para resolver esta ecuación. Ujú. Y entonces sí le encontraba y me daba el proceso con el código, lo que decía del código. Y sí lo da, pero de primer sesión no lo hace, porque más bien creo que maneja el lenguaje. Entonces no tiene la manera como de hacer un análisis más profundo y decir, pues hay esto en la red y buscar eso como que tienes que tú dirigirle el prompt para que se vaya algo de programación. Y otro ejemplo también en Cocal, que es una herramienta para programar en línea en Python que utilizo como auxiliar para cosas de microecuaciones, ya inclusive te dice que tiene una parte donde usa inteligencia artificial, pero ya casi el código. Y bastante bien lo hace. Entonces, por citar el último ejemplo. Entonces, yo quería comentar algunas experiencias. Y sí, les digo, ¿no? Es una buena herramienta, pero como todo en Internet, no es copy-paste. O sea, igual pueden bajar algo de Internet, pero acuérdense que hay que checar todo lo que hay, porque hasta el mejor libro tiene errores. Entonces, eso no sustituye que hay que hacer análisis crítico, revisar bien los pasos, porque así como estaba muy bien, puede estar muy mal. O sea, en un libro, digamos, muy reconocido, puede irse un typo ahí y poner a uno a pensar de horas gratis por un detalle tipográfico. Entonces, pasa. Entonces, nadie está exento de errores. Entonces, pues, quería ilustrar con esa situación, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesor Gerardo. Me Sí. parece excelente. Sí, hay que revisar. Incluso ahorita por el momento yo le daría la vuelta a los... No estoy escuchando, no se cortó el audio. Creo que sí se le trabó al profesor. Sí, se le trabó a él porque sí, vi que se cortó su video. No sé si alguien del celular le puede mandar un mensajito de que se perdió la comunicación. Sí, en eso estamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Discúlpenme, creo que perdí la señal un poquito. Así Aquí es, estoy. sí, sucedió un ratito, sí. Sí. Sí, maestra. ¿Sí? Y adelante, maestra. Iba a hablar Georgina. Sí, de hecho, cuando estaba haciendo la respuesta de mi comentario es cuando se cortó el audio. Ya. Aquí estamos, de vuelta, discúlpenme. Como Sí. que hubo un problemita de Sí. de aquí de este... Ya regresé. Sí. Sí, maestra Georgia. No, Isabel estaba a... Gracias, profesor Gerardo, Sí. por la Primero paciencia y estaba por compartir. Georgina. Ok, Georgina. ¿Qué tal? Buen día, maestra. Muchísimas gracias por su presentación. Pues, en general, hablamos que como al ChatGPT como un facilitador en las primeras etapas de investigación o algo así entendí, pero el uso de la inteligencia artificial como ChatGPT, ¿usted considera que no favorecería la originalidad y el pensamiento innovador en comparación a otras metodologías? Porque al final de la presentación se mencionó como un punto de incentivar o implementar actividades que favorezcan la creatividad. Sin embargo, ¿usted qué considera de que al implementar ese punto es porque no favorece la originalidad? ¿O qué considera? Sí, gracias, Georgina. Gracias por... Sí, es algo muy interesante que está muy pegadito la originalidad con la creatividad. Y dentro de los procesos de la creatividad hay diseño, hay momentos también de reconocimiento del contexto, por ejemplo, cuestiones de empatía. Por ejemplo, yo cuando aplico cuestiones muy creativas con inteligencia artificial, donde he tenido actividades de engagement, por ejemplo, pues no todo gira alrededor de la herramienta, simplemente detona la dinámica. Por último, por ejemplo, por ejemplo, hace 2 semanas hice una actividad donde tenían que hacer una una historia, estaba explicando la Story Center Course, que es una técnica donde y aplicas una historia en un curso para poder identificar con un caso real lo que van a aprender en el curso. Entonces,
yo les mencionaba, la importancia, ¿sí? Es pensar, ¿sí? El proceso creativo más importante va a ser qué curso y qué caso va a ser el más ejemplar para su intención de venta en el curso, ¿no? En el diseño, ¿no? No quiero que terminen haciendo escritores de historias, ¿sí? Entonces, la ideación fue qué elementos emocionales, qué elementos de diseño, de temas y de objetivos de alcance del curso tenían que estar dentro de la historia. Y pedían en ChatGPT, crea una historia breve con estos elementos. Entonces, yo lo veo que es refuerza, complementa y quizás algunas veces impulsa y acelera. No, la parte de reemplazar quiere decir mucho esta parte de criterios, como decía el maestro Gerardo. Hay que verificar y la parte de procesos creativos sí, sí se puede complementar, no te puede hacer todo. Ahora, la parte de originalidad, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque pues sería plagio si yo publico algo directamente de lo que me dio la herramienta, ¿no? La parte de originalidad, sí es todo un tema donde todavía no tenemos qué es qué, si es colaborador. Por ejemplo, hice algún análisis de diferentes editoriales, ¿sí? Y también revisé una investigación donde mencionan todas las editoriales que publican papers o publicaciones científicas, mencionan que la herramienta de inteligencia artificial no se puede considerar coautor, porque no puede asumir una responsabilidad de lo que está escrito. Entonces, hay unas editoriales que dicen, ¿sabes qué? Solamente para revisar la sintaxis, hay unos que dicen solamente para explorar, hay otros que dicen, si lo vas a utilizar, tienes que evidenciar en qué momento y cómo interactuaste. Hay editoriales que son a profundidad, que tienes que decir qué modelo, qué versión de modelo de algoritmo lo utilizaste, ¿sí? Que pongas la link, que pongas correctamente la referencia APA, etcétera. Entonces, la parte de originalidad es todo yo diría más que un reto, es una problemática que tenemos que definir dentro de las instituciones y tener una ley, ¿sí? O leyes que aborden la parte de originalidad, ¿sí? Ahora sí, Isabel. Sí, justamente lo que acaba de comentar. Buenos días, doctor. Muy agradecida con su plática. Me Gracias. abre muchas maneras, ¿no? Porque a veces desde el punto de vista como un docente, cree que el ChatGPT es como hacer trampa, ¿no? Cuando es una herramienta que tiene muchas posibilidades. Y creo que una de las ventajas es eso, que nos permite ser creativos, o sea, buscar más allá de lo que hay en la información y que pueda organizarla. Pero algo muy importante es cómo doy instrucciones, ¿no? O sea, cómo le voy a decir a la herramienta para que me sirva para lo que yo quiero. Y creo que eso está mucho en el conocer qué es lo que realmente estoy buscando para trabajar, ¿no? Y mi pregunta iba más en términos de la ética, justo un poco lo que comentaba. Sí. Creo que hay mucho desafío. Salió un pequeño reporte de 100 universidades de Estados Unidos de cómo aplican las políticas y alrededor de la mayoría deposita, vamos a decir, entre comillas, la confianza del profesor de cuáles son los términos de lineamientos. Algunas instituciones están desarrollando cuáles son las políticas. Por nuestra parte del Tecnológico Monterrey, está por salir los lineamientos. Yo estuve en el comité de construcción de esos lineamientos institucionales, sobre todo la parte de procesos de enseñanza y aprendizaje. Está dedicado a los principios éticos y además a los principios de la inteligencia artificial fiable, ¿no? Confiable, ¿no? Donde la Unión Europea ha tenido muchos lineamientos que sean la parte de respeto a la dignidad humana, ¿no? A la parte de no crear, vamos a decir, no a la maleficencia, ¿no? Del uso y también la parte de robustez y transparencia del mismo modelo. A mí me gusta mucho y ahorita le cedo la palabra al profesor Gerardo, el concepto de responsabilidad de ética, ¿sí? La parte de responsabilidad ética donde
dentro del modelo, todos los usuarios, tanto el inversor, el desarrollador, ¿sí? El que proporciona el servicio de este modelo, el consumidor, el entrenador y todo eso, y al final el que quizás utiliza la última información, somos responsables del uso. Por ejemplo, yo como consumidor que no estoy creando un modelo, pero sí lo uso, sí, propiciar, por ejemplo, el sexismo, la discriminación, etcétera, etcétera. No, en cuanto a la parte de, ahorita me tocó crear una imagen, bueno, para su presentación, una imagen de unos alumnos y me salieron puros hombres, sí, entonces no publicar eso, ¿no? Sino, oye, ¿sabes qué? Dame, no sé, equidad de género o diversidad De todo. cultural, yo qué sé, ¿no? O sea, que si hay estereotipos, claro, porque están entrenados, ¿no? Pero esa es la importancia del loop humano, que es otro de los conceptos importantísimos en esta, vamos a decir, en esta era, ¿no? Este paradigma. Entonces, la ética la construimos también a la hora de replicar, ¿no? Así como el patriarcado, el machismo también somos responsables todos los días de no fomentarlo y tener unas sociedades más justas, ¿no? Adelante, maestro. Sí, de hecho, hablando de esta cuestión del plagio, pues sí es algo serio. Porque, por ejemplo, el caso yo pregunté del retrato fácil, que dio me dio una respuesta bastante precisa, o sea, casi perfecta. Pero digo, ok, supongamos que yo tomo esa información para poner alguna publicación, pues no te va a decir de dónde tomó sus fuentes, porque hay un montón, o sea, ese es el detalle. Sí, puede estar correcta, pero no tiene la referencia de qué fuente las tomó. Y esto sí puede ser que si corren un software antiplagio, por ejemplo, te detecte, oye, plagiaste de X o Y autor, pero la inteligencia no te lo da. Inclusive creo que también hay otras herramientas que dicen, ¿cómo detectar si algo lo dijo una inteligencia artificial? Entonces sí, ahí pues hay como dice un rabbit hole, como dicen en inglés, ¿no? O sea, Sí. toda una, pues cosa que hay que tener un poquito de cuidado, que tal vez decir, ¿saben qué? Pues me apoyé en esta herramienta y sé en qué parte, pues como que dice, ya la herramienta pues no te dice las referencias, pero pues hacerla que realmente pues se apoyó en una herramienta tal de referirlo de esa manera para no meterse en problemas con los copyrights, porque sí tienen sus broncas las mismas con los copyrights, es un tema de actualidad ahorita. Definitivamente. Sí, sí. Por ejemplo, nada más para cerrar esta parte, maestra Mariam, la parte de la cuestión de ética, con los alumnos hay que ser muy claros. La parte de plagiar, plagiar es plagiar, o sea, no hay mucho, ¿no? O, por ejemplo, falsear habilidades y conocimientos. Sí, es como decir, oye, yo sé hacer esto y pues no, es la respuesta del chat, ¿no? O falsificar documentos, o sea, estamos entrando a cuestiones más allá, que es, por ejemplo, una imagen, sí, como lo del face, ¿no? Sí, O también, por ejemplo, alterar realidades, ¿no? También la parte de, por algunos videos que puedo estar siempre fake, viendo a ¿no? la cámara y no es cierto, ¿no? Estoy yo acá haciendo, ¿sí? O incluso propagar sesgos, que es una de las cosas que les mencionas. Hay que tenerlo bien claro y transparente. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro, por la ponencia y gracias por el espacio de preguntas y comentarios. Fue muy enriquecedor. Ya para ir cerrando, me permito leer la constancia. Se está compartiendo. ¿Se logra apreciar la pantalla? Sí. Pues el Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática otorga la presente constancia a Olaf Ramiro Román Jiménez por haber participado como ponente en el webinar Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática. Su constancia se le hará llegar a su correo. Muchas gracias. De igual manera, aprovecho a los presentes para invitarlos a la próxima, para el próximo webinar que será el 10 de abril. Tendremos como ponente a la doctora Guadalupe Simón y el tema se relaciona con el género en la matemática educativa.
Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias. Bonito día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Pues gracias, maestro muchas Gael. gracias y pues un aplauso virtual, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Está muy bien. Gracias. Gracias, Georgina. Gracias, Hasta luego. maestro Gael. Nos vemos. Que estén muy bien.